Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando llegué a casa esa noche. Había sido un día agotador en el trabajo y lo único que quería era darme una ducha e irme a dormir. Vivo en el piso 11 de un edificio antiguo y normalmente subo por las escaleras, una costumbre mía. Pero esa noche estaba demasiado cansado y decidí tomar el ascensor. El pasillo de la planta baja estaba en silencio. Solo se oía el sonido suave de la lluvia afuera. Pulsé el botón de mi piso y las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a subir lentamente, hasta que se detuvo en el 10º piso. Las puertas se abrieron, pero lo que vi no tenía sentido. El piso estaba completamente oscuro. No había ninguna luz encendida, ni siquiera la de emergencia, como si fuera un pasillo abandonado. Me quedé quieto, esperando que alguien entrara, pero no apareció nadie. Pensé que era alguna falla eléctrica. Las puertas se cerraron y el ascensor siguió subiendo. Pero, en lugar de detenerse en el 11, pasó de largo. Fue entonces cuando vi el número en el visor. 13. Se me heló la sangre en ese instante. Mi edificio no tiene piso 13. Lo sé porque ese número fue omitido a propósito cuando lo construyeron. Superstición del condominio. El ascensor se detuvo. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, y lo que vi me dejó helado. El pasillo tenía una niebla que parecía salir del suelo. Las paredes estaban cubiertas por algo que parecía moho y, al fondo, había una persona. O algo parecido a una persona. Estaba parada, de espaldas, completamente inmóvil. Llevaba ropa oscura. No se podía saber si era un hombre o una mujer. Intenté presionar los botones para cerrar la puerta, pero nada funcionaba. Todos los botones estaban apagados. Y, de repente, las luces del ascensor empezaron a parpadear. La figura al fondo comenzó a girarse, muy lentamente. Fue entonces cuando las luces se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad. El único sonido que oía era mi propia respiración, y pasos lentos que se acercaban. No pude gritar, no pude moverme. Era como si mi cuerpo no respondiera. Cuando las luces volvieron, las puertas estaban cerradas, y el ascensor ya estaba bajando. Apenas llegué a la planta baja, salí corriendo. Ni siquiera miré hacia atrás. Pasé la noche en vela, con la sensación de que aquello seguía conmigo. Al día siguiente, aún conmocionado, fui a la portería para intentar entender lo que había pasado. Llamé al portero, un señor mayor que trabaja allí desde hace años, y le pregunté si el ascensor tenía algún problema o si alguien había hablado alguna vez sobre un piso 13. Se quedó en silencio un rato, como si estuviera decidiendo si debía hablar. Luego dijo, con voz baja: «Revisamos ese ascensor todos los años, pero hay cosas que no tienen que ver con la parte eléctrica. Un residente del 7º piso desapareció dentro de ese mismo ascensor. Eso fue hace unos 3 años. La cámara lo muestra entrando, pero nunca saliendo. Lo último que aparece en el visor es el número 13. Y ese piso, ya lo sabes, no existe». Me quedé sin palabras. «Solo te digo una cosa», continuó, mirándome directo a los ojos. «Si el ascensor se detiene donde no debe, no salgas. Nunca salgas». Esa noche subí por las escaleras. Y desde entonces, aunque esté cansado, enfermo o borracho, nunca más volví a entrar en ese ascensor. Porque ahora sé que no todos los pisos te llevan a casa. Al principio, parecía algo normal. Una de esas noches en las que simplemente te despiertas de la nada, sin saber por qué. Miré el celular. Eran las 3 de la madrugada. Me giré y volví a dormir. Pero la noche siguiente, me desperté a la misma hora. Y eso se repitió varias veces. Siempre a las 3, me despertaba con la extraña sensación de que no estaba solo. Como si alguien me estuviera observando, incluso con la puerta del cuarto cerrada. Pero hubo una noche que ya no pude ignorar. Me desperté con 3 golpes en la puerta del apartamento, como si alguien quisiera que yo abriera. Me levanté despacio, fui hasta la puerta y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Intenté convencerme de que era paranoia, quizás algún vecino golpeando la puerta equivocada. Pero eso se repitió la noche siguiente. Y la otra, siempre a las 3 de la madrugada. Siempre 3 golpes, y nunca había nadie cuando miraba. Decidí dejar el celular grabando durante la noche. Al despertar, fui a escuchar la grabación. El sonido era claro. 3 golpes en la puerta, y justo después, un susurro. Bajo, pero era una voz. Y decía mi nombre. Al día siguiente, compré una de esas cámaras sencillas con sensor de movimiento. La instalé apuntando directamente a la puerta de entrada.
Esa noche me fui a dormir con todo apagado, el celular grabando, la cámara activada. Al despertar, me temblaban las manos solo de pensar en ver lo que había quedado registrado. En el vídeo, alrededor de las 3:01 de la madrugada, aparece una sombra en la esquina izquierda de la imagen. No era exactamente una persona, era como una silueta distorsionada. Se acercaba a la puerta. Lo más aterrador, la sombra no estaba fuera de la puerta, estaba dentro de mi apartamento. Desde esa noche, nunca más dormí a oscuras. Quité la cámara, cambié los muebles del lugar, hice oraciones, limpiezas espirituales, todo. Pero aún así, a veces me despierto a las 3, sintiendo la presencia ahí, quieta en el pasillo. Y ya no escucho golpes, porque ahora ella no pide entrar. Ella ya está aquí.